Hace 22 años el Señor comenzó a despertarnos para que entráramos en una experiencia cristiana un poco más concreta, más dinámica, más consistente que la que habíamos vivido en nuestra historia como adventista del séptimo día. Y esta mañana quisiera compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias que les pueda servir para ustedes si de alguna manera están comenzando o ya comenzaron a despertar con el anhelo de querer vivir una vida cristiana diferente. Yo creo que si somos sinceros, si no nos engañamos a nosotros mismos, si realmente queremos prepararnos para el encuentro con el Señor, creo que en el corazón de cada uno de ustedes nacerá el deseo de cada día poder crecer para gloria y honra de Dios. Como decía el hermano Tony, esta tarde pues la vamos a dedicar a compartir algunas cosas más prácticas sobre la salida de la ciudad. Diríamos así, por ponerle un nombre, los aspectos mecánicos de la salida, puesto que hay mucho desconocimiento en ese sentido. Yo sé que estamos en la posibilidad de que en la medida que nosotros comenzamos a tomar decisiones, comiencen a surgir interrogantes. Precisamente porque a mí me surgieron muchos interrogantes. Yo tenía muchos interrogantes cuando llegó a mi mente la posibilidad de irme al campo. Y esta tarde vamos a sacar tiempo para ver si el Señor ayuda a contestar parte, ojalá fuesen todos los interrogantes que puedan surgirnos en un momento cuando nosotros comenzamos a pensar en esto. Pero en este momento quisiera hablar un poquito acerca de nuestra necesidad de entender esto, de entender las razones espirituales de la salida de la ciudad, por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros mismos y por amor a otros. Y antes de nosotros tomar decisiones, lo primero que el Señor permite a nosotros es que comencemos a despertar, comencemos a reavivarnos, comencemos a ver cosas que antes no veíamos y que entendemos que debemos comenzar a encarnarlas en este momento para comenzar a dar pasos más sólidos hacia el reino de los cielos. Ahora, ¿qué sucede a veces cuando nosotros comenzamos a despertar? Y quiero tocar esto porque para mí esto es crucial. Y esto lo he visto en muchos países, básicamente, especialmente en Estados Unidos, y lo he visto en otros países. Cuando hay un despertar, comenzamos, aún de nuestra buena sinceridad, Satanás quiere sacar ventaja. Aun cuando nosotros queremos hacer cambios en la alimentación, en la vestimenta, en la educación, aun cuando queremos hacer cambio en cualquier dirección, Satanás saca o quiere sacar ventaja de nosotros de esos detalles. Y voy a tocar en esta mañana una de las cosas que para mí es
donde más Satanás saca ventaja cuando nosotros queremos despertar, para mí. Muchos comenzamos a despertar y junto con ese interés de despertar, de hacer cambios, simultáneamente comienza a desarrollarse de alguna manera una persecución familiar hacia nosotros. No sé cuánto han experimentado eso. Social y eclesiástica. Comienza inmediatamente una persecución tridimensional en estas tres dimensiones: social, familiar y eclesiástica. Cuando nosotros, con nuestra buena intención de hacer cambio, de hacer transformación, de hacer reforma, y comenzamos a ser atacados desde nuestra iglesia, ordinariamente nosotros estamos en la posibilidad de cometer el error de comenzar una guerra, por así decirlo, un antagonismo contra nuestra iglesia. Eso es automático. Eso es automático. Y el enemigo nos empuja a eso, que nosotros comencemos a antagonizar, a veces con la familia, a veces también con la iglesia. Y de hecho, la iglesia se siente a veces, se sirve como instrumento para empujarnos a nosotros a esa experiencia. A veces la iglesia se debe utilizar para que nos empuje a que nosotros comencemos a rivalizar contra la iglesia. En República Dominicana pasó un fenómeno muy interesante y extraño a la vez. Cuando 400 hermanos nos defraternizaron de la iglesia, el Señor puso en el corazón nuestro algo muy bonito. Yo no sé cómo ocurrió eso, porque puede ser que eso ocurra en 1, 2, en 3, pero casi de manera totalitaria el Señor puso en el corazón un sentir muy lindo en nosotros. Y fue un asunto providencial. El Señor puso el sentir en nosotros que el trabajo de nosotros no era comenzar a ver los pecados y las faltas de la iglesia. Puso ese sentir. Yo no sé cómo, pero Él lo puso y nosotros lo aceptamos. Porque ordinariamente se comienza, a la par que uno comienza a hacer cambio, cuando comienza la rivalidad, el rechazo, cuando comienza el acoso, nosotros comenzamos de alguna manera, y junto con eso, hermano, y voy a decir una cosa aquí que hasta puede ser comprometedora. Y junto con eso a veces comienzan a hacer el deseo de comenzar un proceso de separación antagonizante, que antagonice con la iglesia. ¿Cómo explico esto? Yo recuerdo, y quiero compartir esto porque para mí, para nosotros esto nos sirvió bastante. Yo recuerdo que la iglesia, algunos líderes de la iglesia en República Dominicana nos decían a nosotros: vayan y formen su propia iglesia. Ustedes son muchos, nos decían. Ustedes son muchos, pueden formar su propia iglesia. Y yo no entiendo cómo el Señor nos preservó que se despertara en nosotros ese espíritu. Y yo recuerdo que muchos de nosotros, incluyendo sus servidores, decían: no, pero mi iglesia yo no tengo que hacer iglesia porque mi iglesia está hecha. Mi iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Yo tengo banco, tengo silla, tengo uniones, tengo asociaciones, tengo divisiones.
nosotros tenemos nuestra iglesia. El Señor nos preservó de eso porque regularmente cuando se comienza a tomar decisiones en este sentido, inmediatamente comienza la persecución, comienza el señalamiento y comienza un proceso de antagonismo social, familiar y eclesiástico. Eso es automático. Pero nosotros a veces comenzamos a entender que la solución es un cambio geográfico. La solución es un cambio geográfico. La solución es un cambio de estructura. Y si es cierto que eso tiene su relevancia y su importancia, si es cierto que eso tiene su relevancia e importancia, lo cierto es que Dios quiere que haya un cambio en nuestra vida personal, en nuestro corazón, en nuestra vivencia como cristianos, que haya un cambio en nosotros. No es estructural, no es simplemente estructural. Que ahora me reúno, antes me reunía con la iglesia, ahora me reúno con tal o cual iglesia. Recuerden que donde quiera que nosotros estemos, el Señor tiene que hacer una obra de transformación en nosotros, porque la geografía no es la que va a cambiar, el que va a cambiar es el Señor. Y comento esto porque vi un movimiento laico en Panamá, en otros países, en otros lugares, muy fuerte. Y había ese afán de formar iglesia en Perú. Estuve en el Perú lo mismo. Inclusive se formó una asociación, que se me escapa el nombre ahora, en el Perú, una asociación paralela a la iglesia. Y cuando uno ve la esencia, uno se da cuenta que allí, si no hay un cambio de la vida, un cambio del corazón, un cambio del pensamiento, una obediencia a los principios de manera colectiva e integral, usted va a encontrar que usted va a ver que se va a encontrar con los mismos problemas. Exactamente, hermano, los mismos problemas. Me animo a compartir esto. Y quisiera que ustedes piensen en el ministerio terrenal de Cristo y su actitud hacia su pueblo y su actitud hacia su iglesia. Cristo no antagonizó con la iglesia institucionalizada de sus días. No sé si ustedes me están entendiendo. Cristo no antagonizó con la iglesia. Ellos había presidente de conferencia general, ellos había departamentales, había uniones, había divisiones, había asociaciones. En los días de Cristo había exactamente lo mismo. Pero Cristo sabía, hermano, Cristo sabía que los hombres no necesitaban un cambio político. Cristo sabía que los hombres no necesitaban un cambio religioso. Cristo sabía que los hombres no necesitaban un cambio social. No. Cristo sabía que los hombres necesitaban un cambio de corazón. Del corazón. No era político. ¿Se acuerdan cuando fueron dos hermanos donde Jesús, para que Jesús le resolviera un problema de una herencia? ¿Se acuerdan? Señor, vinimos de ti porque recibimos la herencia de nuestro Padre. ¿Se acuerdan cuando Cristo lo propusieron para que fuese rey cuando alimentó a los 5,000? ¿Y qué hizo Jesús? Se desapareció. Nosotros no necesitamos un cambio geográfico, nosotros necesitamos comenzar a dar pasos
definitivo y contundente en la dirección que el Señor quiere que nosotros la demos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Rivalizar no es el plan de Dios. Antagonizar, señalar, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Kenia y Tony entiendan que ellos necesitan salvarse, necesitan salvar sus hijos, su familia, sus hijos. Y en esa experiencia de testimonio gradual pero persistente, que comiencen a dar pasos para honra y gloria de Dios y beneficio de ellos como familia. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, recibiremos señalamiento y contradicción. ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que sí. Yo no sé si aquí en México va a ser igual, pero allá en República Dominicana ese es el flagelo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros, como fundación, como ministerio, nosotros trabajamos en favor de la iglesia. Y es una póliza en la fundación, es una póliza que allá nuestro mensaje no tiene nada que ver con la iglesia, en contra de la iglesia, de nuestra iglesia adventista. Todo el que va allá y el que está allá sabe que nosotros no nos nutrimos de los errores de nuestro pueblo y del pecado de nuestro pueblo. Ahora, que nosotros como pueblo necesitemos un cambio, eso es cierto. Eso es cierto. Que necesitamos retomar las sendas antiguas, eso es cierto. Que no creemos que paso a paso hemos ido dejando de creer, eso es cierto. Que estamos perdiendo la identidad, eso es cierto. Siempre recomiendo, y de manera especial cuando ando por este lado, por Estados Unidos, siempre recomiendo un libro. Deben buscarlo en internet, porque solamente me lo prestó un hermano en la Florida. Un libro está en inglés. Un libro que escribió un pastor bautista. El pastor bautista hizo su tesis, y su tesis la convirtió en un libro. Y ese libro, él le puso el título de ese libro. El título que lleva ese libro es La Iglesia Adventista del Séptimo Día, un pueblo sin identidad. Así se titula el libro que él escribió. Y lo más interesante de ese libro, que no es una crítica destructiva ni espeluznante contra la iglesia, contra nuestra iglesia. Lo importante de ese libro es que es un señalamiento verídico, verdadero, que da la razón a ese pastor por la cual la iglesia adventista perdió su identidad. Me asombra, porque no está haciendo un señalamiento desmesurado, con una barbarie, ¿no? ¿Y saben qué dice ese pastor adventista? Que bautista acerca de la iglesia adventista, y él dice, ¿por qué perdió su identidad? Él dice, la iglesia adventista perdió su identidad. Entre las cosas que dice, porque dejó de creer en Helena Harmon de White como su profeta. Dice en ese libro. Y el bautista, el adventista. Él dice, entre las tantas razones por las que él explica que nosotros perdimos nuestra identidad, él dice, porque ellos dejaron de creer en su profeta, Helena Harmon de White. Hermanos, si en esta tarde nos animáramos a tratar de confirmarlo a ustedes, yo creo que debiéramos comenzar a animarlo, comenzando a que nosotros debemos afirmar nuestra confianza
en el espíritu de profecía. Dios le dio esto a la iglesia adventista. Eso no es una bendición. Eso es más que una bendición. ¿Sabe por qué este pueblo tiene el entendimiento que tiene? ¿Sabe por qué? No le demos vuelta. Espíritu de profecía. En el estado de New Jersey estuvimos mi esposa y yo predicando, dando un seminario de salud en una iglesia evangélica. Duramos 3 días en esa iglesia evangélica. Una iglesia evangélica de casi 300 miembros. Uno de sus miembros, de sus líderes, Dios le devolvió la salud en el centro de salud de la fundación, y por esa vía el Señor nos llevó a esa iglesia. Y el pastor de la iglesia nos presentó como adventistas del séptimo día. Él dijo, estos son adventistas del séptimo día. Y nosotros queremos que ellos nos hablen de salud, porque ellos sí saben de salud. Dijo eso. ¿Cuántas iglesias tienen la Biblia? ¿Y por qué no saben de salud como nosotros? Hermano, eso es un hecho. Eso es un hecho. Interesante la experiencia de esa iglesia, e interesante el poder del mensaje de salud, de la obra médico-misionera que el Señor ha puesto en nuestra mano. Interesante. Y yo me llenaba de alegría y me sonreía cuando estábamos en esa iglesia. Una noche duramos hasta la 1 de la noche. Los hermanos de esa iglesia, hablen. Necesitamos el mensaje de salud. Díganos, convérsenos. Evangélicos. Y yo quiero compartir algo interesante que viene a esa iglesia para que, como dicen ahí en California, watch out. Watch out. ¿Sabe que yo vine a esa iglesia evangélica? Los padres no mandan sus hijos, ninguno, a las escuelas. Ninguno. No es que aquel, como entre aquí entre nosotros, que algunos no hemos atrevido, como dicen ustedes, no hemos aventado. No, ningún padre de esa iglesia manda a sus hijos a las escuelas. Ninguno. Y es un programa de la iglesia, no de los hermanos, de la iglesia. El pastor de la iglesia tiene ese programa en la iglesia, de que la familia de esa iglesia no puede mandar a sus hijos a las escuelas. Y eso lo hace en la iglesia, no el hermano. Y la madre y el padre que de alguna manera tienen dificultad económica o no entienden bien, la iglesia va en su auxilio y lo ayuda para que le dé escuela de hogar a sus hijos. Evangélica. Casi 300 miembros tiene esa iglesia. Watch out. Ninguna familia tiene internet, ni Facebook, ni ningún joven tiene internet, ni Facebook, ni nada de eso. Watch out. No tienen televisión en su casa. Ninguno. Watch out. Miren la vestimenta de esa hermana. Yo me quedé en shock. Evangélico. Una vestimenta, todas las hermanas vestidas con una decencia, bien vestida. Mi esposa dijo, qué lindo visten las mujeres de aquí. Bien vestida. Ni vestida estrafalariamente, ni vestida sensualmente, bien vestida. Iglesia, ¿cómo?
evangélica. Watch out. La música. Ahí sí es verdad que me asustaron con la música. Me asustaron positivo. Asustaron positivo. ¿Tienen una emisora ellos? ¿Tienen una emisora? Yo le dije, nosotros tenemos música muy buena. Nosotros tenemos música de los Heraldos. A ver si usted le gustaría, porque la persona donde yo estuve alojado, él dirige la emisora. Y dije, para ver si a ustedes le gustaría poner la música de los Heraldos en su emisora. Y él me dijo, nosotros la usamos, la música de los Heraldos, muy buena, pero la seleccionamos, porque no toda música de los Heraldos es buena, me dijeron. Miren a ver si la música es bachata, en el caso de mi país, no sé en el caso de ustedes. Miren a ver si la música es limpia, que la música de los Heraldos ellos la seleccionan. Una música sacra, una música santa. Hermano, cuando entré a ese templo me dio una impresión increíble. Reverencia a los niños, los jóvenes. Una reverencia absoluta. Evangélico, nos vamos a quedar posiblemente, en mi país decimos, no sé cómo dirán ustedes aquí en México, nos vamos a quedar hueliendo donde cocinan nosotros. Otras iglesias y otra gente haciendo ¿qué? Haciendo reforma. Haciendo reforma. ¿Qué tiempo nosotros le damos estudio bíblico e instruimos a una persona para ser un miembro de la iglesia adventista? ¿Y qué le enseñamos para ser miembro? Bueno, la cosa está tan moderna y como todo ahora mismo es fast food, fast muerte. Hasta las niñas y los niños son fast a los 8 años ya con menstruación. Las hembras y los varoncitos ya desarrolladitos, todo es fast. Ahora hay predicadores multitudinarios que dan campaña evangelística de 3 días. Y después de 3 días de predicaciones que apelan a los sentimientos, agarran a la gente y la meten ¿dónde? Bueno, en mi país está sucediendo eso dentro del adventismo. No sé, aquí está pasando lo mismo. Campaña evangelística de 2 y 3 días, 4 días a la semana y bautizando gente. Ese día que estuve en la iglesia, en esa iglesia, el pastor le estaba dando la bienvenida a un nuevo miembro de esa iglesia que tenía 4 meses siendo miembro normal de esa iglesia, ellos vigilándolo, instruyéndolo y capacitándolo. Y después de 4 meses, entonces hoy te aceptamos como miembro de esta iglesia. 4 meses. Él fue y se le acercó al pastor y dijo, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia. El pastor dijo, muy bien, ok, comienza a vivir como un cristiano, que es lo que importa. Y se movió durante 4 meses entre esa iglesia dando testimonio, dando evidencia de cristianismo. A los 4 meses coincidió ese día que estuvo, el pastor dijo, le damos la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra iglesia que tiene 4 meses viviendo la experiencia del cristianismo y lo aceptamos como cristiano. ¿Y sabe el último asombro de esa iglesia? Tiene más jóvenes que viejos. Más viejos, tienen más jóvenes que viejos. Tiene casi 300 miembros y jóvenes tiene como 155, 160 jóvenes, entre 16, entre 12, 14, 15 a 23, 24 años. Jóvenes casi todos.
¿Qué está pasando con los jóvenes de nuestra iglesia? En mi país se me están yendo. Yo no sé aquí. En mi país está pasando eso. Cuento esto, hermano, porque el mundo está esperando mucho de esta iglesia, de este pueblo. El mundo está esperando mucho. Y la única iglesia que entiende el mensaje de manera compendial para el tiempo del fin es la iglesia adventista del séptimo día. La única. Es la única. Y ellos fueron honestos, me dijeron, ustedes son los únicos que saben de salud. Ayúdennos, porque necesitamos el mensaje de salud. Nos dijeron los líderes. Lo necesitamos, ayúdennos. Ahora yo hago la pregunta, ¿es cierto que nosotros no sabemos el mensaje de salud? En la Biblia, saber implica hacer. No sé si ustedes saben eso. En la Biblia, el saber está implícito con la acción. En la Biblia, el saber está implícito con la acción. En la Biblia, el saber no tiene nada que ver con elementos de carácter intelectuales o sensoriales. En la Biblia, el que hace, ese sabe. Yo quiero compartir en esta mañana un versículo que aparece en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice: pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué ha de vivir el hombre? ¿De qué ha de vivir el hombre? De toda palabra que sale, no de la palabra de Dios, no. De toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Ahora, hermanos, cuando la palabra de Dios se accidenta con lo que yo quiero, ¿qué hago yo? Cuando la palabra de Dios se accidenta con mis sueños y aspiraciones, ¿qué hago yo? ¿Cómo, hermano Claudio? La rechazo. La palabra de Dios para mí, la palabra de Dios para mí es importante hasta que no se accidenta ¿con qué? Con mis gustos, mis sueños, mis aspiraciones, mi apetito. Recuerdo un día que hablaba con un hermano en República Dominicana y él me dijo: yo como pescado porque mi maestro comió pescado, me dice. ¿Es mentira o es verdad que Cristo comió pescado? ¿Qué ustedes creen? Cristo comió pescado. La Biblia lo dice. En San Juan capítulo 20 dice que Jesús comió pescado. Y yo lo miré y me sonreí, me quedé callado. Y me hice una serie de interrogantes por dentro. ¿Será que él
¿Está observando a su maestro en todo o nada más en el pescado? ¿Será que lo estaba observando que su maestro no se irritaba? ¿Su maestro no guardaba rencor? ¿El maestro nunca le hizo nada mal a nadie? ¿No habló mal de nadie? ¿No lastimó a nadie? ¿O simplemente él nada más miraba el pescado? ¿Por qué será que miraba donde dice que Cristo comió pescado? ¿Por qué será? Hermano también. ¿Ah? Lo que le gustaba. El hombre ha de vivir no nada más de Juan 20, donde Cristo comió pescado. El hombre ha de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Saben cuál es el problema nuestro? Que cuando la palabra de Dios se accidenta con lo que yo anhelo, algunos decimos, vamos a hacerle un exégesis, lo que conocen un poquito de teología. Porque puede ser que lo que Dios dice no se aplique a este tiempo. Puede ser que lo que Dios esté diciendo no se aplique a esta cultura. Quizá la dominicana, pero no la mexicana, no. Puede ser que lo que Dios esté diciendo no se aplique exactamente a esto. Vamos a hacerle un exégesis a ver si lo que Dios dice quiso decirlo o se aplica a nuestros tiempos. El hombre ha de vivir de ¿cuánta palabra? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de fluctuar en el tiempo y en la cultura sin dañarla nada. Porque Dios es Dios. Y su palabra es tan consistente como Él mismo. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de entrar en la cultura, cambiar la cultura para bien, cambiar el estatus para bien, cambiar el conocimiento para bien, fluctuar en el tiempo sin dañarse. Pero nosotros, cuando la palabra de Dios se accidenta con lo que yo quiero, o con lo que yo planifico, o con mis planes, ¿qué hago, hermano? ¿Cómo reacciono? Yo no sé si en México está sucediendo eso, pero en República Dominicana, los muchachos que quieren guardar el sábado, que estudian en universidades seculares, pasan mucho trabajo. No sé si aquí es igual, pero allá cada día es peor. Cuando mi esposa estudiaba, estudiábamos los dos en la misma universidad, una cosa y otra cosa. Yo estaba haciendo de plataforma para el trabajo de ella. Estaba estudiando lo que se conoce como laboratorio dental. Ella estudiaba odontología. Un día le cayó un examen el sábado. Y ella le dijo al profesor que ella no podía coger ese examen viernes en la noche. Dicho sea de paso, para muchos adventistas el viernes en la noche no es sábado. Realmente no sé qué es viernes en la noche, pero no es sábado. Y mi esposa le dijo, yo no puedo coger ese examen porque yo soy adventista. Él se queda mirándola y le dice, pero fulano es adventista y él lo cogió. Dice así, pero yo soy adventista, no sé de él, yo no puedo coger el examen el sábado.
Cuando la palabra de Dios se accidenta con lo que yo anhelo y quiero conseguir, pero hay un principio en la palabra de Dios que me dice que no, ¿cuál es mi reacción, hermano? Yo quiero leer aquí en el Espíritu de Profecía. Quiero leer en el Espíritu de Profecía. Quiero compartir con usted alguna declaración del Espíritu de Profecía acerca de la experiencia del campo. Yo voy a asumir que nosotros todos creemos. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer su hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. A mí me gusta mucho esta declaración, inclusive fue la declaración del Espíritu de Profecía que nos sirvió como eslogan para nosotros ponerle el nombre a la fundación, Campo Real, porque si vivimos reyes y reinas es un campo como real. Los padres que tienen una casa en el campo y un pedazo de tierra son ¿qué? Y nosotros queremos ser de ingeniero, licenciado, médico. ¿Qué más alta categoría? ¿Un rey o un médico? ¿Cuál es más alta categoría? ¿Un rey o un médico? Y nosotros queremos ser negociantes en la ciudad. ¿Cuál es la más alta categoría? ¿Un dueño de un repuestito o un rey? Dice, los padres, y es un afirmativo imperativo, los padres que tienen un pedazo de tierra y una casa en el campo son reyes y reinas. Reyes y reinas. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las características de los reyes y de las reinas? Usted lo sabe. ¿A quién está subordinado el rey y la reina? ¿A quién? A nadie. ¿Cuántos están subordinados a ellos? Todo el mundo. ¿Por qué el Señor nos da a nosotros las cosas profundas de su palabra en lenguaje tan sencillo y nosotros no la entendemos? Dios quiere que nosotros estemos por encima de ¿quién? De este sistema aplastante, devastador, que lleva el mundo de manera avasalladora. Y yo no sé si ustedes recuerdan la visión de la hermana White que está en Primeros Escritos. ¿Cuántos han leído esa visión donde ella ve que el mundo va en un gran tren a una gran velocidad? ¿Cuántos la han leído? ¿No la han leído? Voy a pedir que la lean en Primeros Escritos. Ella vio una visión, vio que iba un gran tren lleno de gente a una velocidad extraordinaria. Y el maquinista era una persona, un taumaturgo, una persona imponente. Y ella no entendió la visión y le pregunta a Son, el acompañante, ¿qué significa esto? Y el ángel le dijo, el tren es el mundo y el maquinista es el diablo. ¿Cómo lleva el mundo Satanás? Todos los días. ¿Para qué? Mientras más rápido nos lleven el mundo, menos pensamos en el mundo que venidero. No pensamos. Se nos olvida el mundo venidero. Se nos olvida. Miren la promesa para aquellos que se atrevan. No consideréis como una privación el ser llamado a dejar las ciudades.
¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué? Privación. Una privación. Nosotros pensamos que nuestros hijos se van a volver como brutos. Y nosotros pensamos que nuestros hijos no van a tener ¿qué? Futuro. Porque Satanás nos ha dicho que el que vive en un campo, el campo es símbolo de atraso, ¿cierto? Símbolo de miseria. El diablo ha hecho un trabajo muy interesante. Y ese trabajo lo ha hecho Satanás. Y lo ha hecho de forma muy dramática. ¿Cuántos millones invierte el gobierno mexicano haciendo calles y puentes en la ciudad? ¿Y por qué el gobierno mexicano, el gobierno dominicano, de igual manera no invierte en los campos, sembrando árboles, creando industria de abono orgánico, un programa especial de reestructuración del suelo, semilla barata? Al contrario, está destruyendo la semilla el diablo. ¿Saben ustedes que Satanás está destruyendo la semilla? Y le dio la idea a los Rockefeller y fundaron la famosa compañía llamada Monsanto. ¿Y ustedes conocen eso? ¿Qué están haciendo con la semilla? La están destruyendo. La están monopolizando. ¿Saben que Monsanto es la mano derecha del plan del ultimátum satánico de Apocalipsis número 13? Monsanto es la mano derecha del proyecto de Apocalipsis capítulo 13, la mano derecha. Y hacía que ninguno, ni pobre, ni rico, ni libre, ni esclavo, sino el que tuviera la marca, pudiera hacer ¿qué? Comprar ni vender. ¿Ustedes han pensado en esa declaración de Apocalipsis capítulo 13? ¿Han pensado? Y nosotros, dizque esperando ley dominical para irnos al campo. Y nosotros esperando que crisis para irnos al campo. Yo no sé si ustedes quieren más crisis. Ustedes quieren más crisis que ustedes ir a comprar un tomate y el tomate parece plástico. O la semilla está alterada genéticamente. Y no saben a nada. Bueno, quizá aquí en México, los países latinos todavía conservan la frutita que sabe un poquito algo. Pero en Estados Unidos las frutas son plásticas todas. Usted les busca a ver si huelen. No huelen exactamente nada. Y algunas ni saben. Recuerdo la primera vez que traje a mis hijos a Estados Unidos, cuando agarraron una fruta. Me dice mi hija, papi, hay que lavar la fruta antes de venderla por dentro. No me sabe nada. Y algo parecido. Fruta lavada, alterada genéticamente, quitándole al mundo la alimentación. ¿Para qué? Para lo que viene. Preparando el escenario para lo que viene. Y nadie podrá comprar ni vender. Ahora escuchen la sentencia del Espíritu de Profecía. Ricas bendiciones aguardan allí a quienes quieran aprovecharlas. ¿Cuántas bendiciones? ¿Qué tipo de bendiciones? Ricas bendiciones. Ahora, esta declaración del Espíritu de Profecía es un misterio para mí que yo no lo entiendo, aunque el Señor me ha permitido vivirlo. El campo contribuye a la seguridad económica. Esto no lo entiendo. ¿Qué es lo que contribuye el campo a la seguridad? ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Cómo, hermano Tony, contribuye el campo a la seguridad económica? Vez tras vez, el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo
deben mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. ¿Se agravará cómo? Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde la casa no es tan apiñada, donde estemos libres de la intervención del enemigo, no libres de los ladrones, sino libres de la influencia del mundo, libre de la influencia del mundo. ¿Cómo están las casas en las ciudades? Una arriba de otra. Que si usted camina duro en su casa, el vecino lo manda a callar. ¿Recibiendo qué? La influencia. Recibiendo la influencia. Nosotros y nuestros hijos recibiendo la influencia. Y se despierta el sentido de competitividad. Y allí hacinado allí que no hayamos que hacer, viviendo como colmenas de abejas, donde hay reina, zángano, obrera. Esos de los edificios son colmenas de abejas, exactamente colmenas de abejas. Salen por la mañana los obreros a buscar la comida, en la tarde vienen y entran. Los que tienen un poquito más de posesión son las reinas. Apiñado en la ciudad. ¿Ese es el plan de Dios? No. Miren el consejo del Señor. Sería bueno que pusiéramos a un lado vuestras preocupaciones y perplejidades para buscar un retiro en el campo, donde no impera tanto la influencia que destruye a los jóvenes. ¿Cuál es el problema? Que hay influencia que nosotros no podemos detener. Por más que nosotros querramos, la influencia nosotros no podemos detenerla. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no creemos en Mateo 4:6. El hombre ha de vivir ¿de cuántas palabras? ¿De cuántas palabras? Aun cuando no podamos graduarnos, aun cuando no podamos tener dinero, aun cuando no podamos viajar, la población del este de mi país es la población, la parte que está más cerca de Puerto Rico. Y de mi país a Puerto Rico se van muchos dominicanos en bote, en lanchitas, en barquitos, en barcazas. Se van. Yo recuerdo un día que estaba hablando con un hermano adventista, muy fiel, que se fue a Puerto Rico en un bote ilegal. Y yo le estaba diciendo a él, cuénteme cómo fue su travesía. Porque a mí me da miedo hasta ir en un avión. Imagínense que en un botecito, 300, 400 gente, eso así en el mar, cruzando el canal de la Mona. Y me dijo, no, yo iba orando. Yo iba orando todo el camino, me dice. ¿Y qué más? No, yo llegué, gracias a Dios. Es más, me dice, yo creo que llegué por la oración y porque era sábado. ¿Cuántas felonías tenía? Como 600. Sábado, ilegal,
de todo ahí, todo. Y era un adventista como fiel. Yo le dije, este no entendió Mateo 4:6. Mateo 4:4. El hombre ha de vivir de cuántas palabras. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y decía, Señor, qué tristeza, nosotros nos engañamos tan fácil. El cristiano tiene que ser limpio, transparente, diáfano, cristalino. Porque sin santidad, ¿cuánto veremos al Señor? ¿Y un santo habla embuste, habla mentira? No, santo no. Un santo no habla mentira. Un santo no adquiere algo contradiciendo la revelación, la palabra de Dios. No lo adquiere. Mejor no. Quiero leer dos declaraciones más. Quiero leer lo que para nosotros quitaría una de las grandes preocupaciones cuando pensamos irnos al campo de la ciudad, al campo. Dice aquí, el que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres hoy día. ¿Quién va a enseñarnos? Nosotros no queremos a Dios como maestro. Nosotros no. Nosotros queremos cualquier otro instituto o cualquier otra gente como maestro. Y nosotros decimos, pero imagínense, hermano, yo nunca he vivido en el campo. Yo no sé sembrar. Yo no sé trabajar la tierra. Yo no sé vivir en el campo. Yo me he quedado en la ciudad. Y realmente el Señor no altera el orden común de las cosas. Y Él sabe que muchos de nosotros no sabemos. Y por eso dice la palabra de Dios, el que enseñó a Adán y a Eva, cuando Adán y Eva fueron creados, ¿sabían algo? No. ¿Quién enseñó? El Señor. El que enseñó a Adán y a Eva, enseñará a los hombres hoy día. Hay sabiduría al alcance de aquel que maneja el arado y siembra la simiente. La tierra tiene sus tesoros escondidos y el Señor quiere que trabajen. Y el Señor quisiera que trabajen el suelo, millares de los que se aglomeran en las ciudades en espera de una oportunidad para ganarse una bagatela. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuántos hay en la ciudad buscando oportunidad para ganarse qué? Una bagatela. ¿Conocen el término? Bagatela, ¿no saben? ¿No saben lo que es una bagatela? Algo vago, insignificante. Ganarse una bagatela, algo vago, insignificante. Una miseria. Una miseria. Los que llevan a sus familias al campo las colocarán con ellos lejos de tentaciones. Los niños deben de estar lejos de las ciudades. Esta mañana veía a los niños correr aquí. No sé cuánto lo notaron, que me gusta observar, ver a los niños. Bueno, lo que más dificultad dieron para sentarlos, que creo que todavía no están todos sentados, ¿quiénes fueron? Porque ¿cómo se sienten ellos? Libres. Tome un niño. ¿Cuál es la calle más famosa de aquí? ¿Cómo es que se llama el lugar aquí donde estamos? Tecate. ¿Cuál es la calle más famosa de Tecate? Una de las más famosas, ¿cuál es? ¿Ah? Lázaro Cárdenas.
Tome un niño y póngalo en la calle Cárdenas y suéltelo para ver la reacción y observe la reacción. ¿Cómo haces ese experimento, Tony, con uno de los niños tuyos? Carro, vehículo, vocerío, semáforo, lo primerito que el niño va a hacer es que se va a quedar así. Yo no tengo muchos dólares, pero yo me atrevo a apostar $100 al que quiera hacer la apuesta. Que de seguro ponemos al niño y se va a quedar así, en shock. Ahora tráigalo aquí y usted soltándolo y él corriendo. ¿Eso es qué? Automático. Ustedes van a hacer la apuesta. Si la hacen van a perder, me llevo a 200. ¿Por qué, hermano? ¿Le brinda el campo qué? Confianza, confort, tranquilidad. Le brinda confianza. No están viendo el peligro, no están viendo los vehículos, no están viendo el transitar, no están viendo el tumulto, no están viendo el calor, la zozobra. ¿Cuántos niños hay hiperactivos? Yo le voy a leer la causa de la hiperactividad que yo la encontré en el Espíritu de Profecía. Voy a leer la causa de la hiperactividad. Los niños que están hacinados en la ciudad se vuelven inquietos y excitantes. ¿Cómo se vuelven? Inquietos. Y el diablo le está diciendo a los psicólogos, y los padres lo están creyendo, que sus hijos tienen problemas de conducta. Y le están dando droga en las escuelas a los niños para matarlo, para destruirlo. Y casi todos los niños de las escuelas supuestamente tienen problemas de, ¿cómo que le llaman? De conducta. ¿Quién le dijo a usted que un niño está diseñado para estar así, enjaulado, 24 horas del día, todos los días? ¿Quién le dio a usted eso? Y malas escuelas de aquí, ya no son de aquí, en mi país. Este año comenzó una de las maldiciones más grandes para los niños, le llaman la famosa tanda única. Los niños entran desde las 7:30 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, preparándolo para la tormenta que viene a los niños. Que no amen a Dios, ni respeten a Dios, ni respeten a su padre, ni quieran a nadie, y estén aburridos, malhumorados. Un niño, desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, enjaulado. Hasta los viejos que estamos aquí tenemos problemas de conducta y no vamos a estudiar. A mí mismo hay que matarme para lograr. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentado. A mí no habría que amarrarme, ponerme una camisa de fuerza, ponerme grillete. ¿Cuánto más un niño? Nosotros pensamos, hermano, que ir al campo, a la naturaleza, tener nuestra casita por allí en un cerrito, de forma sabia e inteligente, nosotros pensamos que eso es una privacidad y pensamos que es un atraso. ¿Saben ustedes eso? Que nosotros pensamos eso. Y que no hay futuro. Y que no hay futuro, decimos, no hay futuro.
y que los niños se van a criar brutos. Y en mi país me decían, tus hijos se van a criar más brutos que la pata de un buey. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendemos la educación. Y nosotros creemos que educación es dar y recibir información. Que a nuestros hijos le enseñan pape, pipopó, mi mamá me mima, yo mismo a mi mamá. Sasa si sosuta, te titotuca, que kikoku. Y nosotros pensamos, se está educando, wow, se está educando. ¿Quién dijo que eso es educación? Eso en todo caso es información. En todo caso es información. Y los niños suprimidos, sin temor de Dios, rabioso, malhumorado y perdiendo el amor a Dios. Y Satanás entonces inventó algo muy lindo, una cosa que le llaman en español Facebook. Para que los niños tengan satisfecha que sus vacíos emocionales, y los jóvenes tienen, todo el mundo está preso ¿en qué? En ese jueguito de Satanás. Pero no hay nada que hacer, no hay a dónde ir, no hay por dónde caminar. Ya le conté a los hermanos que cuando traen mis hijos por primera vez a Estados Unidos, Nueva York, que vinimos con ellos, vinimos a pasarnos como unas 3 semanas, casi un mes, y a los 4 o 5 días tuve que mandarlo para el país. No resistieron. Y todo el que llega se deslumbra con la calle de la ciudad, los semáforos, el ruido, el smoke. Cuando mis hijos pasamos el primer día en un apartamento ahí. Y lo primero que me dice la gente, no salgan porque aquí es peligroso, no pueden salir. Y mis hijos ahí como una vaca enjaulada, iban al cuarto, salían del cuarto y no vean televisión, no pueden ver televisión, enjaulados. Como a los 3 días comenzaron a malhumorarse. Mi hermano, no, yo voy de aquí, me voy. Tuvimos que mandarlo. Nunca lo había visto malhumorado. Porque ahora ven aquí que el muchacho aburrido, de que el muchacho de 15 años, que estoy aburrido. Le decía a un joven en Carolina, estuve por Carolina, enséñame lo que es aburrimiento, yo quiero saber qué es. No, estoy aburrido, sí, pero ¿cómo es que uno se pone aburrido para yo ponerme a acompañarte? Yo nunca vi eso en mis hijos. Aburrido. ¿Quién se va a aburrir nadando en un río? Y después montando caballo. ¿Quién se va a aburrir? Y de cosechando tomate, ¿quién se va a aburrir? Y el intelecto se desarrolla de una manera increíble. El intelecto, la capacidad intelectual. Cuando se deja libre al pensamiento que reflexione, libre que se desarrolle sin estorbo. De hecho, hermano, yo quiero recomendarle, métanse al internet y pongan un título que dice así: la educación prohibida. No se le olvide, búsquenlo, digan, está en español, la educación prohibida. Y quisiera que ustedes vean eso. Es como una película. Hicieron ese trabajo una serie de profesionales argentinos, no adventistas, y ellos explican ahí la maldición del sistema educativo actual. No son adventistas, son profesores,
son profesores, maestros, profesionales, y ellos explican cómo está destruyendo el sistema educativo a los jóvenes. Véanlo, y no es adventista. Y cómo están diseñadas las escuelas y cómo esto todo destruyendo la futura generación. Para que no crean absolutamente, para que no crean en Dios. Para que no crean en Dios. Yo voy a terminar con... En la tarde vamos a entender un poquito más acerca de esto. Vamos a hablar un poquito más abierto sobre la experiencia del campo. Porque yo sé que hay muchos tabúes. Hay mucha ignorancia. Hay mucho desconocimiento. Yo espero hacerle llegar un libro que estoy escribiendo sobre salir de las ciudades. Un libro que se va a llamar Guía Práctica para Salir de la Ciudad. Porque la gente cree que eso es difícil, es imposible, que hay, bueno, que nos vamos a morir, que ya todo se acabó, lloren, dejemos atrás el mundo, ya se acabó la vida. La gente piensa como que todo se acabó. Tan lindo que es obedecer lo que el Señor dice, tan lindo. Qué lindo es vivir sin pagar casa. ¿Cuántos no pagamos casas? Amén. ¿Cuántos no tenemos deudas? Amén. Qué bueno. Hay un remanente aquí. Hay un remanente. Hay un remanente. Qué lindo es vivir en el plan de Dios. Qué lindo es vivir en el plan de Dios. Nosotros, hermanos, no hace falta creer. No hace falta creer. No hace falta creer. ¿Qué dice Isaías? Voy a terminar leyendo este versículo. Ya son la 1. El libro de Isaías. Quiero leer este versículo. Isaías 60. Quiero leer Isaías 60. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán ¿qué? ¿Qué es lo que va a cubrir la tierra? Tinieblas. Y oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los reyes, y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No sé cómo leemos la Biblia, no sé cómo la leemos. Cada palabra de la Biblia es una promesa. Los reyes andarán al resplandor de nuestro nacimiento. Yo recuerdo una productora de televisión que fue al centro de salud, allá, una productora de televisión dominicana. Y el Señor la impresionó, estaba impresionada, y ella me decía: pero nosotros tenemos que darle publicidad. Me voy a encargar en mi programa. Me voy a llevar esto a la televisión, voy a venir a preparar un reportaje de ustedes. Quiero darle publicidad para que venga gente.
Y nosotros dijimos, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupes? Ustedes no quieren darse a conocer, ustedes no quieren que la gente venga a este lugar. Le dijimos, no te preocupes. Ella quería darnos a conocer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los reyes andarán al resplandor de ¿qué? De tu nacimiento. Y a nosotros nos sorprende como un lugar en la montaña, en el Caribe, con la carretera, ojalá fuera como esta. Esto es una autopista. Este es el 15 por donde veníamos ayer, el 15 West. Y nosotros en una montaña, allá en el campo, metido entre un cerro, sin pantalla de televisión, sin publicidad, sin internet, sin nada. Paciente de Francia. Tenemos pacientes de Francia. Paciente de Filipinas. Paciente de África, Nigeria, África. Paciente de Alaska. Paciente de Estados Unidos, de las Islas Vírgenes. Paciente de Ucrania. Nosotros ni sabemos cómo llegan ni quién lo manda. Médicos, doctores, psicólogos, profesores, políticos, generales. Nosotros no sabemos quién lo manda. Y el centro siempre lleno. No, tiene que esperar 2 meses, 3 meses. Y la gente dice, desen publicidad, dicen, ¿para qué? Si cogemos 8 pacientes, ¿cuántas habitaciones tendríamos que hacer si no damos publicidad? Los reyes andarán a la luz, al resplandor de ¿qué? De tu nacimiento. Simplemente porque el Señor nos dijo algo, bruto, ignorante, sin conocimiento, comenzamos a obedecer. Y allá va la gente. La gente dice, pero ¿y por qué que lo visita tanta gente? Unos van por curiosidad, otros van a robar, otros van a sanarse, pero la gente yendo a donde tú estás, buscando ayuda. Y si fuera por la gente, viviéramos el año entero fuera de la fundación, los jóvenes y todo el mundo. Iglesias evangélicas, iglesias bautistas, iglesias... Me asombra, hermano. A mí me asombra, digo, Señor, pero tanta indignidad y tú dándonos tanto favor. Tan indignos que somos y tú dándonos tanto privilegio. En este momento me está esperando la segunda persona en importancia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, el general Valerio García. Me está esperando porque él quiere que Campo Real desarrolle un programa de rehabilitación juvenil en el país junto con las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? En el monte sin nada, en el monte, hermano, en el monte, metí en el monte. Ojalá que ustedes nunca vayan, pero los que van de Estados Unidos se asusten, si para dónde que me llevan, para dónde que me llevan. El carro al virarse, metido en el monte. Y la gente entendiendo cosas que digo, ¿cómo que la gente no entiende? ¿Por qué la gente ve espeso en uno? Y uno no tiene esas aspiraciones ni nada. Y antes de venir para acá, el general fue y habló conmigo y me dijo, tengo un programa de las Fuerzas Armadas y los únicos que pueden ayudarnos son ustedes. Los únicos que pueden ayudarnos son ustedes. Así que queremos que ustedes nos ayuden a las Fuerzas Armadas a ayudar a un plan de restauración de los jóvenes. Porque no hay otra forma, me dice. No hay otra forma.
Los reyes andarán a la luz, el resplandor de qué? De tu nacimiento. Y nosotros pensamos que nos vamos a qué? A atrasar para allá. Nos vamos a arruinar. Bruto. Que nuestros hijos bajarán a la ciudad hablando tú, papá, con un apache. Sí, yo, jefe, india pluma blanca. El que instruyó a quién no va a instruir a quién. No va a instruir a nosotros. Bueno, Tony, muchas gracias. Que el Señor pueda decirnos. Nos vamos a matar. ¿Está bien?